Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, buenos administradores de la gracia de Dios. Si lo han encontrado, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén y amén. Bien, la palabra de Dios en esta hermosa tarde nos recuerda de ser los administradores de la gracia de Dios. Primeramente, reconociendo ese gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, padeciendo en la carne para poder vencer el pecado. Entonces, bueno, el consejo hoy para la iglesia es esto. Muchas veces la carne tiene que morir, tiene que padecer para que no siga viviendo y practicando el pecado. Entonces, el ejemplo nuestro es el gran sacrificio de Cristo Jesús para vencer el pecado. Y también para no vivir conforme a lo que vivíamos antes, fuera de Cristo, agradando solamente a la carne, reuniéndonos con personas que solamente les gusta vivir conforme a sus deseos mundanos, a todo lo que es desordenado, a todo lo que es guiado por la carne, todas esas pasiones desordenadas, como habla la palabra de Dios. Entonces nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo, reconocer de que tenemos que ser buenos administradores, de ver que la única forma de que el pecado no esté en nuestras vidas, que no sea una práctica del pecado, ni un pensamiento, es que la carne tiene que morir. Y así crecer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que nos ayude, nos guíe, fortalezca nuestro interior, fortalezca el dominio propio para decir, basta de vivir esa vida desordenada, desobediente, en vicios, en malos pensamientos, en malos sentimientos, muchas veces rodeados de amistades o familias o personas que lo único que hacen es entorpecer la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque permanentemente somos confrontados a vivir desordenadamente como ellos lo hacen. Y ellos van a tener que dar cuenta de sus actos en el día del juicio. Entonces, lo importante es que como iglesia entendamos que debemos morir en la carne. Esta carne tiene que menguar, lo tenemos que entender y comprender y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, porque todavía hay muchas cosas seguramente en cada uno de nosotros que nos llevan a veces a que se produzca un pecado en nuestras vidas, hasta un simple mal pensamiento, hasta un simple mal sentimiento, hasta un simple mal vocabulario. A veces nos reunimos con personas que no son, que no vienen a la iglesia y usan un vocabulario totalmente desordenado, sucio de palabras que lo único que hacen es dañar al prójimo. Y al escucharlas tantas veces esas palabras, muchas se quedan en nuestras vidas, y ahí es cuando se contaminan nuestras vidas y terminamos hablando como ellos, o pensando como ellos, o viendo cosas como ellos que no son de edificación para la iglesia de Cristo. Entonces, el morir la carne es la única forma de poder vencer el pecado. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, gracias a ese gran sacrificio en la cruz del Calvario, para pagar todos mis pecados. Desde el momento que acepté a Cristo Jesús para atrás, Él pagó todos mis pecados, toda la condenación, todo lo que era maldito para mi vida a raíz del pecado, Él lo pagó en la cruz del Calvario.
Y desde ese momento, cuando declaro que una nueva vida comienzo en Cristo Jesús, ya entiendo que el pecado me separó de la gloria de Dios, pero en Cristo fui reconciliado nuevamente con el Padre. Y debo vivir una vida conforme para agradar al Padre, guiado por el Espíritu Santo, y nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Entonces, la administración de la gracia de Dios es que nosotros hemos recibido algo sin merecerlo, un regalo dado por el Padre en su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa administración de lo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, queda en responsabilidad y en compromiso de cada uno de cuidar. Es un regalo que Dios nos ha dado de la gracia, de recibir la salvación sabiendo que no la merecíamos. El pecado, la indiferencia, todo aquello que acarrea maldición a mi vida por ser rebelde a Dios, pero Dios nos ama de una forma especial que envió a su Hijo. Entonces, creyendo en Él, tengo la gracia en mi vida de vivir una nueva vida, gracias al gran sacrificio de Cristo Jesús. Así que queda en cada uno de nosotros el día a día de poder ser buenos administradores de la gracia de Dios, de lo que hemos recibido de lo alto. Que el Señor nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que su Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, y cada vez que vaya a producirse algo en nuestras vidas que nos va a hacer pecar, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a amonestar, nos va a traer a memoria, nos va a recordar quiénes somos y nos va a recordar del gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que el Señor nos siga ayudando. Esta ha sido la palabra en esta tarde para nuestras vidas, para que en este tiempo de oración también entendamos y comprendamos que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no los deseos y los pensamientos del mundo y de las personas que están fuera del reino de los cielos. Den un fuerte aplauso a Cristo Jesús.